Continuando en la línea de este primer teórico virtual, vamos a hacer un resumen de abuso sexual infantil, dejándoles en claro que tanto en este tema como en los anteriores, en el aula virtual, en el Google Drive de la cátedra, están archivos que les permiten ampliar los conocimientos de este breve, que de haber sido presencial podríamos haber discutido los temas, pero como ya les dije anteriormente, vamos a lograr a través de un foro o a través de otras pautas hacer que esto sea más activo que un simple video. El abuso sexual infantil afecta a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad: niños, niñas y adolescentes. Son acciones violentas que en la mayoría de los casos clínicos, de las consultas, ocurren dentro del ámbito familiar o relacionado con referentes afectivos de la víctima. Y esto es un abuso crónico, prolongado en el tiempo. Entonces podríamos dividir dos tipos de escenarios diferentes. Uno, el nombrado previamente, que es el abuso intrafamiliar, y otro, menos frecuente, es el abuso extrafamiliar, donde ocurren estos hechos reiterados por parte de referentes sociales. Como hemos visto, por ahí podemos ver en las noticias, docentes, religiosos, o en forma única por un extraño. Acá podemos ver algunos datos que me gustaría recalcar. Por ejemplo, el primer ítem del año 2010, yo lo voy a leer lentamente para que ustedes puedan ir viendo la diapositiva, que de un total de 2.750 estudiantes universitarios hasta los 20 años de edad, el 11.9%, casi el 12% de las mujeres y el 6.1% de los varones vivieron situaciones de abuso sexual. Hay otro informe de política criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con datos recabados en el 2012, y dice que las agresiones sexuales son en importancia el cuarto delito del país, detrás del robo, la tentativa de robo, tentativa de robo, homicidios dolosos e infracciones a la ley de estupefacientes. Y por último, hablando del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde, bueno, acá habla de una campaña que revela los mensajes que dejan familiares. Dice que hasta el 28 de febrero del 2018 se atendieron 7.520 llamadas de situaciones de violencia en general familiar, de las cuales casi el 50% respondieron a abusos sexuales. Esto para tener una idea de la cuantía del problema que vamos a ver hoy, y que les insisto que hay material que lo voy a dejar en el aula y que queda dentro del drive de la cátedra, que ustedes pueden consultar para aumentar los conocimientos, los contenidos del tema. ¿Cómo podríamos definir el abuso? Podríamos decir que es la implicación de niños y adolescentes dependientes e inmaduros en cuanto a su desarrollo. Implicación en actividades sexuales que no comprenden plenamente y para los cuales son incapaces de dar su consentimiento informado, o que violan los tabúes sociales o papeles familiares o roles familiares. Se debe comprender al abuso sexual como todo acto de poder y sometimiento que coloque al niño, niña o adolescente en calidad de objeto de gratificación sexual de su agresor. Acá vamos a ver después algunos temas, pero es importante plantear que el niño no comprende, ¿sí?, la característica de la situación a la que está implicado
y es incapaz de dar su consentimiento. Y esa incapacidad de dar su consentimiento es aprovechada por el agresor para utilizarlo como objeto de gratificación sexual. Dentro de la definición, el término actividades sexuales incluye toda forma de manoseo, toqueteo de genitales o zona anal. Presenciar actividad sexual de adultos, exponerlos a material fotográfico, exhibicionismo, masturbación, tanto del agresor como la víctima, tocamiento de las zonas anogenitales y no solo la penetración oral, anal o vaginal. Todos estos ítems forman parte del abuso. Desde el aspecto legal, eso se ve reflejado en el cambio ocurrido en el Código Penal en el año 99, cuando los delitos sexuales que estaban tipificados como contra la honestidad, estupro, abuso deshonesto y corrupción de menores pasaron a ser el capítulo delitos contra la integridad sexual, modificándose sus penas conforme a estas nuevas tipificaciones. ¿Cómo puede presentarse un niño al servicio de guardia? ¿Sí? ¿Cómo se nos puede hacer visible a nosotros un abuso? Primero puede presentarse como una patología clínica que comprometa la vida, ¿sí? Por lesiones gravísimas o sin compromiso vital, pero desgarros anogenitales, vulvovaginitis, uretritis, o sea, lesiones sospechosas de infecciones de transmisión sexual. Con síntomas conversivos, por ejemplo, un chico que se autoagresiona, ¿sí? O que busca ser agredido por extraños, movimientos extraños, pseudoconvulsiones. En otras oportunidades, consultan a raíz de revelación de situaciones de abuso, tanto en el ámbito familiar como en situaciones sociales, o sea, relatan lo que les ocurrió. Y otra forma de consulta puede ser que a nosotros nos pregunten o nos envíen al joven o al niño de una organización de protección de derechos para evaluar una evaluación interdisciplinaria de estos abusos, que es la forma en que tenemos que abordar estas situaciones complejas. ¿Cómo podríamos reconocer qué signos o síntomas podría haber en la consulta de estos niños, jóvenes o adolescentes? Por ejemplo, los niños preescolares pueden haber retracción, no hablan, no se relacionan, ¿sí? O regresan a fases de desarrollo ya adquiridas. Síntomas de ansiedad, llanto excesivo, trastornos del sueño, miedos excesivos. O síntomas de imitación de conductas sexuales, conocimientos de prácticas sexuales más allá de lo esperado. Esto es bastante frecuente y después cuando veamos, por ahí vamos a enviar algún caso clínico que pueda visualizar este tipo de actitudes. ¿Qué ocurre en niños escolares? Por ejemplo, puede haber ausencias frecuentes, miedo a volver a su casa o relacionarse con niños más pequeños, aislamiento de sus pares, puede haber alteraciones del rendimiento escolar, fallas en el aprendizaje, puede haber una distorsión de la imagen corporal, pudor excesivo o exhibicionismo, cambios en los estados de humor, trastornos en las conductas alimentarias o, vuelvo a insistir, conocimientos sexuales avanzados. El adolescente puede haber patologías de conducta alimentaria, anorexia o bulimia, aislamiento, mala relación con sus pares, fugas del hogar, consumo de alcohol y o drogas de abuso, manifestaciones de hetero o autoagresiones, intentos de suicidio, comportamiento sexual promiscuo, conductas antisociales, depresión, trastornos de rendimiento académico. Recuerden que estos niños están sometidos a personas que tienen que cuidarlos y que en vez de cuidarlos y de cuidar su integridad y de todos los factores que ya vimos en el teórico de familia
que son los factores de protección de una familia, los usa, ¿sí? Para satisfacer su placer sexual. Así que eh, fíjense cómo es visto este niño por el adulto que tiene que protegerlo. También tenemos que reconocer ciertas características del abuso sexual eh, y que es importante que nosotros la jerarquicemos, ¿sí? Como profesionales de la salud. Primero, la falta de consentimiento. De por sí, el abuso sexual implica una falta de consentimiento, ya que el niño desconoce qué le están proponiendo y las consecuencias, ¿sí? Y las pautas sociales, ¿sí? Eh, y es una elección, o bajo amenazas o sin libertad, ¿sí? Hay una desigualdad de poder o autoridad en la relación, ¿sí? Porque no solo es una cuestión de cronología, de más grande o más chico, sino también en situaciones en que ambos no están al mismo nivel. Por ejemplo, uno ejerce control sobre el otro de aspectos puede ser diferencia de edad, puede ser de fuerza, de tamaño, de inteligencia, de liderazgo, de popularidad, ¿sí? O por ser los cuidadores del niño, eso le implica un mayor poder. Y después otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la coerción, debido a que la interacción entre ambos no es consensuada. Hay secretos, falta de libertad, de rango creciente, comienza con la manipulación, engaño, presión, ¿sí? Sobornos, y al final hay una fuerza física, amenaza de violencia y violencia real. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros evaluamos lo que implica un acto de abuso sexual infantil. Cuando ingresa un niño a la guardia, ¿qué escenarios podemos encontrarnos? Esto puede ser una emergencia, puede haber una inestabilidad emocional, perdón, hemodinámica, en general por lesiones, con sangrados profusos. Puede ser una urgencia, entendida como tal, aquella que ingrese a guardia sin compromiso vital inmediato, pero requiere asistencia a corto plazo, ¿sí? Dentro de estas situaciones se hallan pacientes con sospechas de abuso, ocurrido antes de las 72 horas previas a la consulta, y ya no urgentes posteriores a las 72 horas de la consulta. Los invito a leer la bibliografía para poder ampliar el porqué de las 72 horas de la consulta y lo vamos a discutir en las actividades.